¿Qué pasaría si yo tengo ya no una carga en el espacio, sino tengo dos? Puedo tener tres partículas cargadas en el espacio, ¿no? O sea, acá voy a tener una carga 1, carga 2, carga 3. Ya está. ¿Qué es lo que se establece? ¿Qué es lo que se dice? Se dice que si yo coloco una carga de prueba en el punto P, la carga de prueba experimenta una fuerza. Esa fuerza se debe ¿a quién? Se debe a la superposición de las fuerzas con cada una de las cargas. Y la fuerza resultante se va a determinar por medio de la suma vectorial. Pero si yo simplifico esa carga de prueba, la elimino, lo paso a dividir, tendría la fuerza por unidad de carga. Entonces, basado más o menos en esa idea así mental, algo así que te hayas imaginado, podemos llegar a considerar que en este punto del espacio existe un campo. El campo en este punto del espacio será el resultante del campo creado por cada uno de ellos. Entonces, si lo analizamos de esa forma, yo podría considerar lo siguiente. Si esta es una carga 1, va a generar una intensidad de campo de esta forma, por ejemplo, 1. Si esta es una carga 2, va a generar una intensidad de campo de esta forma, ¿ve? 2. Y si esta es una carga 3, va a generar una intensidad de campo de esta forma, una carga 3. Mira lo que hemos hecho primero, ¿no? Porque en los ejercicios se hace algo similar. Lo primero que hacemos es determinar el vector intensidad de campo que crea cada una de las cargas independientemente de las otras. Entonces, cada una de todas ellas, van a tener una intensidad resultante. Digamos que sea esta, se me ocurre. Ya está. Esta que está acá, ¿quién sería? Sería la intensidad de campo en el punto P. Ya sería la resultante de estos tres. Entonces, ¿qué se dice? Se dice que la intensidad de campo en el punto P es igual a la sumatoria de las intensidades de campo de cada una de las cargas que ha creado. Ahora, el detalle es que la intensidad de campo es una cantidad vectorial. Por lo tanto, si acá es vector, aquí es vector. Aguanta, ten cuidado en esta parte. ¿Por qué? Porque los vectores no se suman igual que los números, ¿te acuerdas o no? ¿Sí? ¿Ya? Recuerda que hay métodos para sumar vectores. Entonces nosotros vamos a considerar esa idea. ¿Qué idea vamos a considerar nosotros? Vamos a tomar en cuenta que la suma de las intensidades de campo que crea cada una de ellas es una suma de tipo vectorial. Entonces, la intensidad de campo en un punto del espacio próximo a dos o más cargas es igual a la suma vectorial de las intensidades de campo que crea cada una de las cargas en dicho punto. ¿Ya? Y para esto vamos a ver un ejemplito por aquí. Un ejemplito, lo que vamos a hacer, ¿qué cosa es? Lo que vamos a hacer es obviar el texto y simplemente poner los datos, ¿no? Determine la magnitud de la intensidad de campo en el punto P, el punto P 4,0 en el plano cartesiano. ¿Por qué lo he puesto así? Porque ese problema lo voy a resolver de dos formas, ¿ya? Sí, por si acaso, ¿no? Hay algunos que se están preparando para una vida más intensa en el mundo de la física y todo lo demás, y entonces a ellos capaz resolverlo de la forma que se hace mucho en el mundo preuniversitario, como que no les conviene que digamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que también ver la formalidad que es la manera vectorial, ¿ya? Entonces eso lo vamos a dejar para después, ¿no? Con fuerza se me olvidó hacer un ejemplo en forma vectorial. Entonces, de una vez. Simplemente tengo dos cargas y quiero determinar la intensidad de campo resultante en el punto P. Me piden el módulo, la magnitud nada más, el módulo. Así que se presta para poder resolverlo de las dos formas. ¿Qué voy a hacer entonces? Quiero que mires por acá.
¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que dibujar el campo que genera cada uno de ellos, el vector intensidad de campo de cada uno de ellos en el punto P. La carga 1 vale 125 nanocoulomb y la carga 2 vale menos 64 nanocoulomb. Eso quiere decir que cuando yo vaya a graficar acá, ¿no?, la intensidad de campo, recuerda que debe ser colineal con la recta que pasa por ellos y el vector sería este que está acá. Ya, ¿este quién es? El vector creado por la carga 1 de campo, el vector intensidad de campo. Mientras que ella es negativa, y cuando es negativa, el campo era hacia adentro, ¿te acuerdas o no? Ya está, exageradamente grande, está suficiente con hasta ahí. Ya está. Y este de acá sería la intensidad de campo de 2. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que tengo que hacer es calcular la intensidad de campo de cada uno de ellos. Pero yo te voy a hacer la pregunta siguiente. Este punto es 0,3. Quiere decir que acá es 3, como acá es el origen. Este acá mide 3 centímetros. Este punto P es el punto 0,4. Pero como Y y X están en centímetros, este de acá también es 4 centímetros. Si él es 3 y él es 4, este que está acá, ¿cuánto será? 5 centímetros. Para fines prácticos podemos decir que este ángulo que está acá es 37 grados. Ya está. Ahora simplemente lo que voy a hacer yo es calcular. Por ejemplo, empiezo con la intensidad de campo de 1. De frente es un módulo. Aquí era igual la intensidad de campo creado por una carga K, la carga generadora, entre el cuadrado de la distancia a la carga. Así. Pero esta carga Eleazar no la has llamado Q mayúscula, como la he llamado en el gráfico. La he llamado Q minúscula. Igualito es. Ahora, ¿qué va a suceder? El K vale 9 por 10 elevado a la 9 por la carga que vale 125 nano. Y el nano vale 10 a la menos 9. ¿Y esto que está acá dividido entre quién? Entre el cuadrado de la distancia. Pero el cuadrado de la distancia es 5. 5 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. ¿Por qué estoy trabajando con 10 a la menos 2? Porque tengo que trabajar en unidades de sistema internacional en metros, ¿no? Entonces centi vale 10 a la menos 2, el nano vale 10 a la menos 9, por eso estoy colocando sus valores allí. Ahora, opera. Vas a operar tú mágicamente todo esto y ¿cuánto te va a salir el campo E1? La intensidad de campo E1 sería 45 por 10 a la cuarta newton por coulomb. Ya, eso sería, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a ver por acá abajo? Por acá abajo vamos a considerar el cálculo de la intensidad de campo de la carga 2. Siempre el módulo, ¿ah? Vamos calculando el módulo. Igualito, de la misma forma, sería K por la carga generadora, que en este caso es Q2, ya sabemos que está en minúscula, entre el cuadrado de la distancia de 2 al punto P. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es reemplazar. También, sí, reemplázala, hijo. ¿Cuánto vale K? K vale 9 por 10 a la 9. ¿Por cuánto vale Q2? Q2 vale, ojo, Eleazar, Q2 es menos 64, sí. Pero valor absoluto sería simplemente 64 por 10 a la menos 9. Todo esto de acá dividido entre el cuadrado de la distancia. La distancia es 4 por 10 a la menos 2 porque la quiero en metros. Y esto que está acá lo elevas al cuadrado. Otra vez, ¿qué voy a tener? 4 al cuadrado, 16. Operando se va 436 por 10 a la 4 newton por coulomb. Luego, ¿qué me toca hacer? Luego lo que me toca hacer es descomponer, ¿no? Para poder hacer suma de verticales y de horizontales. Es la manera más general, ¿ya?
Descompongo acá 1 y descompongo acá 2. Así. Ya está. Recuerda que la descomposición por medio del método de la descomposición rectangular, ¿qué considera? Considera que yo estoy formando acá un rectangulito, opuestos por el vértice vale 37 y puedo usar los triángulos rectángulos notables que conozca. Como el ángulo es 37 y él, según lo que acabo de calcular, vale 45 por 10 a la 4. Este que está acá, si él es 5 por 9, él es 4 por 9. 36 por 10 a la 4. Y este de acá, 3 por 9, 29 por 10 a la 4. Ahora, ¿qué me doy cuenta? De que ellos dos son iguales. ¿Por qué son iguales? Mira, 36 y 36 se van a eliminar. Y entonces, en el punto P, ¿qué te estaría quedando en el punto P? Te estaría quedando simplemente un vector campo hacia abajo, ¿no? Vertical hacia abajo. Cuyo valor, ¿cuánto es? 27 por 10 a la 4 newton por coulomb. Y esa de ahí sería tu respuesta, pues no tienes nada más que hacer. ¿Sí? Y entonces ya tienes cómo resolverlo de forma, como quien dice, escalar, ¿no? Usando módulos y todo eso. Pero ¿qué pasa si me encapricho y quiero hacerlo vectorialmente? ¿Qué sucede? A ver, mira por acá, vamos hasta el otro lado, ven. Vamos a hacerlo vectorialmente, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el campo vectorialmente, Eleazar? Si tú bien sabes que el campo es igual a K por Q sobre el cuadrado de la distancia, vas a tener que agregarle su vector unitario que indique su sentido y dirección. Si te das cuenta, le saqué el valor absoluto a la carga. ¿Cómo se determina el vector unitario si es que Eleazar, por ejemplo, se me ha olvidado? Si yo tengo un punto A y tengo un punto B y yo trazo este vector, yo quiero el vector unitario en ese sentido. Ese será el vector AB, empieza en A y termina en B, sobre el módulo del vector AB. ¿Sí? Así sería. A ver, yo te la voy a poner fácil. Voy a empezar con la carga 2. La carga 2, yo sé que este vector es así porque la carga 2 es negativa. Es el mismo ejemplo que el anterior. Pero, cuando yo plantee la ecuación vectorial, tendría que preguntarme dos cosas. Imagínate que yo no sé cómo es. Ya, imagínate que tú no sabes cómo es. No sabes. Entonces empiezas. Sería K por ¿quién? La carga de 2 sobre el cuadrado de la distancia por el vector unitario. Dime tú, el vector unitario en esta dirección, si tú lo ves, sería simplemente ¿quién? ¿Quién es el vector unitario en esa dirección? ¿Quién gobierna en esa dirección? El vector unitario Y. Entonces, cuando yo reemplace acá ya va sin valor absoluto la carga cuando estoy trabajando vectorialmente y tendría 9 por 10 elevado a la 9 multiplicado por ¿quién? La carga. La carga ahora vectorialmente la reemplazo con todo y signo. Sería menos 64 por 10 a la menos 9. Y todo esto dividido entre el cuadrado de la distancia. Y el cuadrado de la distancia, como este punto es 4, el cuadrado de la distancia será 4 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. Dime, ¿en qué dirección? En dirección Y. Cuando tú operes el E2, ¿a qué te va a salir igual cuando tú operes? El E2 te va a salir lo mismo.
36 por 10 a la 4. Pero y este menos sería así, vectorialmente hablando. Ahora, si es en dirección menos i, ya si quieres lo graficas pues. Si es en dirección menos i, ¿hacia dónde lo debo dibujar? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Dime, ¿hacia dónde lo debo dibujar? Hacia la izquierda, ¿no? Porque es menos i y ese sería el vector de 2. Ahora, ¿cómo voy a hacer para calcular el vector de 1? La intensidad de campo eléctrico en 1, vectorialmente, igual K, la carga 1, recuerda que vectorialmente ya no va con valor absoluto, sobre el cuadrado de la distancia de 1. Pero ahora el vector unitario, ¿cuál sería el vector unitario? El vector unitario sería el vector de esta dirección. Sería así. Entonces, si ese vector tú lo llamas A, entonces este de acá sería el vector unitario 2. Entonces, el vector unitario 2 sería el vector A. ¿Cómo calculo el vector A? Restando cabeza menos cola. Si este es 4 punto y coma 0 y este es 0 punto y coma 3, sería 4 menos 0, 4. Y 0 menos 3, menos 3J. En el eje X, en el eje Y. Y el módulo de esto es 5, ¿no? ¿Cómo se calcula el módulo? A ver, el módulo de un vector, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Desde ahí te estaría quedando, vamos a dejarlo así, 4i menos 3j sobre 5. Ya así lo vamos a dejar. Y entonces voy a reemplazar acá. Ya voy a reemplazar acá. Dime, ¿cómo voy a reemplazar? K. K vale 9 por 10 elevado a la 9. Por Q1, 125 por 10 a la menos 9. Positivo. Sobre el cuadrado de la distancia sería 5 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. Ya la distancia ya la habíamos calculado en el primer caso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Multiplicarlo por el vector unitario. O sea, por 4i menos 3j sobre ¿quién? Sobre 5. Cuando tú operes, ¿qué te va a quedar el E1? A ver, dime, ¿qué te queda el E1? Operando. A ver, opera, elimina todo lo que puedas, reduce, plin, plin, plin. Te va a quedar así. Te va a quedar 36 por 10 a la 4i menos 27 por 10 a la 4j. Y todo esto en Newton por Coulomb. Entonces, cuando yo quiera el E en el punto P, sería igual al E1 más el E2. A ver, tú que eres bravo, ¿cómo hacías? I con I. J con J, pero él no tiene J. Menos 36 con 36 se eliminan, ¿sí o no? Si quieres lo reemplazas, ¿ah? Si quieres reemplazas menos 36 por 10 a la 4i más 36 por 10 a la 4i menos 27 por 10 a la 4j. Se va. Y de acá que te está quedando la intensidad de campo en P será igual a ¿cuánto? A menos 27 por 10 a la 4 J Newton por Coulomb. El módulo de eso, quítale el menos y quítale el J. El módulo del campo en P sería simplemente 27 por 10 a la 4 Newton por Coulomb. Y es la misma respuesta que el caso anterior. Solamente que lo hemos hecho ahora usando formalidad de vectores. Cada uno tiene su ventaja y su desventaja. Hay problemas donde
este tiene ventaja, hay problemas donde esto tiene ventaja, ¿no? Por ejemplo, tú cuando ingreses a la universidad, ¿no? Y lo primero que vas a hacer en física 3 es cálculo de fuerzas y campos de cargas puntuales, todo en vectores, por ejemplo, ¿no? En vectores, en vectores, en vectores, en vectores. Sí, entonces el profesor a veces te exige que sea de esta forma, ¿no? Ya que la manera de escalar es para la academia, nada más. Se vuelve, aparentemente, para la gente que no está acostumbrada, se vuelve un poquito más trabajoso, pero tiene sus ventajas, como te digo, ¿sí? Entonces vamos a continuar con el estudio del campo.